colchicina. Ah, no, perdón, ¿dónde estamos? Aquí, esta era la... Un segundito, vamos. No voy a entrar todavía a pantalla completa para permitir ingresar más gente, ¿ya? Bueno, entonces vamos a empezar con el halopurinol que habíamos quedado ayer. Ayer habíamos terminado con la colchicina y el halopurinol es un análogo de purina, bloquea, un segundito, está entrando muy tarde. Un segundito, por favor. Bien, entonces se ve, ¿no es cierto? Ya, ok, gracias. Entonces es un análogo de la purina, bloquea la xantina oxidasa y disminuye la producción de ácido úrico. ¿Se acuerdan que ayer habíamos visto una imagen donde actuaban los distintos fármacos? Vamos a ver, vamos a tratar de ubicarnos. No me acuerdo muy bien qué. Bueno, en la síntesis, ¿se acuerdan? Había un slide. Un segundito, vamos a salir de acá y vamos a buscar acá. Aquí, ¿se acuerda entonces? Bueno, había otro que también era más esquemático en el sentido de que tenía los fármacos que estaban ahí, pero repitiendo un poquito para que no nos perdamos, ¿ya? Entonces, todo el proceso de la síntesis del ácido úrico empieza con la síntesis de las bases púricas, ¿no es cierto? Y esto lleva a la formación del ácido inosínico, que a su vez también tiene dos vías de formación adicionales. Uno es a través del metabolismo de los ácidos nucleicos y el ácido guanílico, y el otro también es a través del metabolismo de los ácidos nucleicos y el ácido adenílico. Entonces, tanto el ácido guanílico, proveniente de los ácidos nucleicos, como el ácido adenílico, también proveniente de los ácidos nucleicos, llevan a la síntesis de ácido inosínico, que también está dado por la síntesis de bases púricas que llevan a la síntesis del ácido inosínico. Entonces, en realidad tiene tres puertas de entrada. Este ácido inosínico va a dar lugar a la inosina y es aquí donde la inosina va a llegar a la producción de hipoxantina primero y la hipoxantina-xantina. Y se acuerdan que había una enzima que actuaba en ambos pasos, ¿no es cierto? Que era la xantina oxidasa. Y por último, la xantina se transforma en el ácido úrico, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso no nos olvidemos, por favor, porque es importante. Bien. Ay, caramba, un segundito más, chicos. Como la clase de hoy no va a ser muy larga, entonces daremos chance a que entre más gente. Bueno, entonces, si nosotros volvemos a los slides. Ay, mira, justo aquí estaba el otro slide que no lo está encontrando. Bien, entonces es un análogo de la purina, ¿ya? Bloquea la xantina oxidasa y disminuye la producción de ácido úrico. Porque habíamos visto que habían dos enfoques farmacológicos al tratamiento de la gota en su fase aguda fundamentalmente, y habíamos dicho que una de ellas era justamente disminuir la producción de ácido úrico y la otra era el aumentar la excreción del ácido úrico. Entonces, el halopurinol está dentro del grupo de aquellos que disminuyen la producción de ácido úrico, ¿no? Entonces, la dosis es de 223 miligramos más o menos 78 miligramos por día. Se usa en el tratamiento crónico de la gota, ¿ya? Y se dice que se debe iniciar 1 a 2 semanas después de un ataque de gota. Y hay que tener mucho cuidado con en el tratamiento de la gota crónica, porque si digamos nosotros aumentamos la excreción del ácido úrico, como vamos a ver posteriormente, puede dar lugar a una crisis gotosa aguda. Y aquí justamente dice iniciar 1 a 2 semanas después de un ataque de gota, ¿ya? Dentro de los efectos adversos del halopurinol, precipitación de un ataque de gota al iniciar la terapia. Entonces, justamente esperar
de que si el paciente ha tenido una crisis gotosa aguda, deberíamos esperar hasta que esta crisis gotosa aguda haya desaparecido completamente y el paciente ya no tenga tanto riesgo de hacer una nueva crisis gotosa aguda, ¿no? El halopurinol es uno de los fármacos más antiguos utilizados en el tratamiento de la gota, utilizado fundamentalmente para la disminución en la producción de ácido úrico, ¿ya? ¿Qué es el halopurinol? En realidad es un análogo estructural de la hiposantina. Entonces, al ser análogo estructural de la hiposantina, no va a dar lugar a la formación de la santina y la santina en ácido úrico, ¿me entiendes? Como es estructuralmente parecido a la hiposantina, entonces no va a dar lugar a la producción de santina y de ácido úrico, ¿ya? Entonces, reduce los niveles de ácido úrico plasmáticos por los siguientes mecanismos. Uno, que se convierte en sustrato de la santina oxidasa, a la cual la va a inhibir competitivamente. ¿De acuerdo? Entonces, la santina oxidasa, que es importante en la transformación de la hiposantina en santina y luego la transformación de la santina en ácido úrico, no lo va a hacer. Entonces, en vez de dar lugar a la santina y al ácido úrico, va a dar lugar al oxipurinol, ¿ya? Que no es ácido úrico y que a la vez también es inhibidor de la santina oxidasa, ¿no? Porque hay dos pasos, ¿no es cierto? Entonces, también tiene efecto al inhibir la síntesis de novo de purinas. Entonces, es un fármaco muy eficaz disminuyendo la síntesis del ácido úrico. Entonces, aquí está lo que estamos hablando. Miren este slide, exacto. Entonces, fíjense, tenemos la hiposantina que se transforma en santina, ¿no? La santina oxidasa que va a actuar en justamente catalizando la transformación de hiposantina en santina y luego esta santina se va a ir a transformar en ácido úrico. Entonces, el halopurinol va a dar lugar, en vez de dar lugar a la santina, va a dar lugar al oxipurinol. Y por lo tanto, al no haber santina, no va a haber ácido úrico. Entonces, esto es básicamente y esquemáticamente muy bien diagramado aquí, el efecto que tiene el halopurinol en la producción de ácido úrico, ¿ya? Entonces, me imagino que está claro esto, ¿no? ¿Ya? No hay ninguna pregunta, ¿no? Entonces, el sitio de acción, ¿ya?, del halopurinol es aquí, como están viendo en el esquema. Bien. ¿Cuáles son entonces las acciones farmacológicas? Y el efecto farmacológico es la reducción de la concentración de ácido úrico. Y además favorece la disolución de los precipitados. ¿Se acuerdan de los tofos que habíamos hablado que se parecían a una pasta de dientes blanca, gruesa, espesa? Y evita la aparición de ataques agudos e impide la aparición de las complicaciones decurrentes de las concentraciones elevadas de ácido úrico. Prácticamente entonces desaparece la posibilidad de que se formen cálculos de ácido úrico y que con ello también aparezcan nefropatías. Entonces su efecto es tanto a nivel articular y también a nivel tendinoso y a nivel bursal, como habíamos visto ayer. O sea, el exceso de ácido úrico, ¿no es cierto?, va a afectar no solamente a las articulaciones, sino que también hemos dicho al riñón, pero además puede afectar a los tendones, a las bursas, a, las, a los componentes del aparato musculoesquelético que están relacionados con la movilidad de los distintos segmentos corporales, ¿ya? Entonces, tiene un muy buen efecto al disminuir la producción de ácido úrico y por lo tanto también va a actuar en la disolución de los precipitados, o sea, de los tofos, y evita la aparición de ataques agudos e impide la aparición de las complicaciones, que hemos dicho que a nivel articular una de las complicaciones de la gota es la erosión y la destrucción del cartílago articular y de la articulación propiamente dicha. Y además hemos dicho que otro efecto, otra complicación de los niveles elevados de ácido úrico es el desarrollo de nefropatías, ¿no es cierto? Entonces el halopurinol, antiguo pero muy eficaz, ¿no? Se absorbe por vía oral, tiene una biodisponibilidad elevada del 80%, su vida media es relativamente corta, de 1 a 2 horas, ¿no? Pero
ya la formación del oxipurinol, o sea, el allopurinol hemos dicho que da lugar al oxipurinol, y por lo tanto ya la vida media del oxipurinol es de 21 horas. Ya que prácticamente podemos decir de que la administración de una sola vez al día es suficiente para conseguir el efecto de disminución en la producción de ácido úrico. Se elimina por vía hepática y renal, ¿ya? Y el oxipurinol se elimina por vía renal. Tiene en sí una reabsorción muy alta, lo que puede incrementar los niveles de oxipurinol endógenos, ¿no? Se distribuye también ampliamente y no se une a las proteínas plasmáticas, ¿ya? Entonces, es un fármaco muy bueno, ¿no? Había alguien más que se quería unir, pero no veo a nadie más. Bueno, entonces, esa es la farmacocinética. ¿Cuáles son las reacciones adversas? ¿Ya? Lo que más preocupa son cuadros de hipersensibilidad al allopurinol, que pueden ser graves, fundamentalmente en pacientes que tienen insuficiencia renal. Entonces, una contraindicación no absoluta, pero relativa en relación al uso del allopurinol sería pacientes con insuficiencia renal. No se debería utilizar en esos pacientes, ¿ya? Interacciones. Prolonga la vida media del probenecid, que ya lo habíamos visto al probenecid. El probenecid incrementa la eliminación de oxipurinol y con ello se aumentan las dosis necesarias para conseguir su efecto. De ahí que no es una interacción buena entre el oxipurinol y el probenecid, por lo tanto, no debería recomendarse su administración en conjunto, ¿ya? Inhibe la oxidación de la 6-mercaptopurina y de la azatioprina, interfiere con la inactivación de anticoagulantes en el hígado, de ahí que puedan incrementar el riesgo de hemorragia cuando se utilizan anticoagulantes, por ejemplo la warfarina, e incrementa las reacciones cutáneas producidas por la ampicilina. La ampicilina de por sí, como vamos a ver en antibióticos de la subsiguiente semana, cuando ya empecemos, de por sí tiene como un efecto adverso propio, ¿no? Que son las reacciones cutáneas, que también se da con la amoxicilina, ¿ya? Entonces, el uso en conjunto del allopurinol con antibióticos como la ampicilina puede incrementar el riesgo de reacciones cutáneas producidas por esto. Aplicaciones terapéuticas. Se utiliza en pacientes que tienen una eliminación diaria de ácido úrico mayor a los 700 miligramos. O sea, son pacientes con elevada eliminación de ácido úrico. Pacientes con un aclaramiento de creatinina inferior a 8 mililitros por minuto. Pacientes que tienen la presencia de tofos. Pacientes que tienen nefrolitiasis úrica, o sea, por cristales de ácido úrico, y la falta de control con los fármacos como úricos úricos. Los úricos úricos son los que aumentan la eliminación del ácido úrico, ¿ya? Entonces, si no se está pudiendo controlar los niveles de ácido úrico con úricos úricos, entonces se indicaría el allopurinol, que va a disminuir la producción de ácido úrico, ¿ya? Es muy útil en pacientes con gota crónica complicada, con cálculos renales o con insuficiencia renal. Sin embargo, aquí tenemos que volver a lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Que los cuadros de hipersensibilidad pueden ser graves en pacientes con insuficiencia renal, pero eso se refiere a hipersensibilidad. Entonces, por eso yo os decía, sería una contraindicación relativa pacientes con insuficiencia renal y que tengan hipersensibilidad al allopurinol, ¿no es cierto? Para que quede claro. Bien, entonces, es muy buen fármaco el allopurinol, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Al iniciar el tratamiento pueden desencadenarse ataques agudos de gota, al movilizarse las reservas tisulares del ácido úrico, ¿no es cierto? Como no se está produciendo ácido úrico, entonces, ¿qué pasa? El ácido úrico que está almacenado en distintos tejidos se va a movilizar ante la falta de ácido úrico, ¿ya? ¿Cómo se puede prevenir esto? Un ataque de gota aguda, aumentando la ingesta de líquidos, alcalinizando la orina mediante la administración, por ejemplo, de bicarbonato, y administrando, hemos dicho, profilácticamente la colchicina. Hemos dicho que la colchicina es excelente como antiinflamatorio en la gota aguda, ¿no? Pero también hemos dicho que la colchicina a dosis más bajas se puede utilizar en forma profiláctica
o también utilizando AINES. Hemos dicho que los AINES son eficaces en la gota aguda. Sin embargo, hemos dicho que a pesar de que los AINES son antiinflamatorios, ¿no? Analgésicos, antipiréticos, etc., la colchicina hemos dicho que es un antiinflamatorio muy eficaz, muy importante, muy potente solamente en los casos de gota aguda, pero que también la colchicina se puede utilizar en forma profiláctica, eso lo hemos dicho el día de ayer. Bien, entonces con eso habríamos terminado de hablar de los fármacos primero hemos visto los fármacos que tienen efectos antiinflamatorios, donde hemos hablado de los AINES, de los glucocorticoides en algún caso, pero también fundamentalmente hemos hablado del efecto antiinflamatorio de la colchicina, ¿ya? Luego habíamos hablado de la disminución de la síntesis del ácido úrico, donde hemos hablado fundamentalmente de los fármacos que tienen efecto sobre la síntesis y donde hemos visto también como último fármaco al allopurinol. Ahora vamos a ver los fármacos úricos. Entonces, son compuestos que pueden interferir el transporte activo de ácido úrico en el túbulo contorneado proximal, ¿ya? A dosis pequeñas inhiben la secreción, o sea, disminuyen el ácido úrico eliminado. Y a dosis altas inhiben la reabsorción. Y mediante la inhibición de la reabsorción del ácido úrico, aumenta el ácido úrico eliminado. Por eso que se denominan úricos, es decir, que favorecen la eliminación del ácido úrico, ¿ya? Indicados en el tratamiento de la gota clínicamente manifiesta, con buena función renal y con eliminación diaria de uratos inferiores a 700 miligramos por día. Habíamos dicho en relación al allopurinol, ¿se acuerdan? Que las aplicaciones terapéuticas era eliminación diaria de ácido úrico mayor a 700 miligramos por día, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de los úricos, habíamos dicho de que entonces están indicados en el tratamiento de la gota clínicamente manifiesta, pero con buena función renal, ¿ya? Con buena función renal y con una eliminación diaria de uratos que sea inferior. En cambio, en el caso del allopurinol, habíamos dicho pacientes que tengan eliminación de ácido úrico mayor a 700 miligramos por día, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que aquí, ¿cuáles son las características generales de estos fármacos úricos que favorecen la eliminación del ácido úrico? Inhiben el transporte activo, o sea, el transporte bidireccional en el túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, solo se elimina el 10% de la carga filtrada y generalmente esto se da cuando existe una función renal deteriorada. Entonces, indicación, buena función renal y eliminación diaria de uratos menor a 700 miligramos. No se deberían utilizar entonces en pacientes que tienen una función renal deteriorada. ¿De acuerdo? Hemos dicho que aumentan, habíamos dicho aquí, que a dosis pequeñas inhiben la secreción de ácido úrico, disminuyen el ácido úrico eliminado, pero que a dosis altas inhiben la reabsorción, es decir, que aumentan el ácido úrico eliminado, ¿ya? Pero tiene que estar esto acompañado de una buena función renal y además de que la eliminación de uratos sea menor a 700 miligramos por día, ¿ya? Bien, para evitar la formación de cálculos de uratos es conveniente aumentar la ingestión de líquidos y alcalinizar la orina. Esto no tienen que olvidarse, y esto es como parte del tratamiento de la gota, ¿ya? Todo paciente gotoso debe incrementar su ingesta de líquidos por día. Es decir, al aumentar o al incrementar la ingesta de líquidos por día, estamos utilizando un efecto, si ustedes quieren llamarlo entre comillas, mecánico, con el cual la mayor cantidad de líquidos facilita el lavado, también entre comillas, de este ácido úrico a través de los riñones, ¿ya? Y además que favorece la eliminación del ácido úrico, la alcalinización de la orina. Es lógico, es ácido úrico, tú alcalinizas, ¿no es cierto? Y al estar un fármaco ácido en un medio alcalino,
va a ser, va a estar ionizado y va a ser más hidrosoluble y por lo tanto no se va a reabsorber y va a ser eliminado más fácilmente. Están contraindicados en pacientes con cálculos renales y con filtraciones glomerulares inferiores al 50%. Hemos dicho que el riñón debe tener una buena función renal, ¿ya? Al igual que con allopurinol, la reducción de los niveles plasmáticos de ácido úrico puede desencadenar ataques agudos de gota, ¿ya?, al inicio del tratamiento, que se evitan utilizando nuevamente, como hemos dicho, en el caso del allopurinol, la colchicina o AINES, ¿ya? Es importante eso. Siempre tomar en cuenta que tanto el uso de fármacos que disminuyen la producción de ácido úrico como fármacos que favorecen su eliminación, al inicio del tratamiento pueden dar lugar a la movilización de las reservas de ácido úrico en el organismo y dar cuadros de una gota aguda. Entonces, es importante que actuemos profilácticamente utilizando colchicina o cualquier AINE para evitar de que se desencadene un cuadro de gota aguda y además aumentar la ingesta de líquidos, ¿no es cierto? Bien. Otros fármacos importantes son el probenecid y la sulfimpirazona, ¿ya? Son otros fármacos uricosúricos. Inhiben la reacción de ácido úrico en el túbulo contorneado proximal, lo mismo que ocurría con el, lo que es propio de lo que hemos descrito para los fármacos uricosúricos, o pueden aumentar la excreción urinaria del ácido úrico, ¿ya? ¿En qué se utilizan estos? En el tratamiento crónico a la gota. Tratamiento crónico a la gota, ¿ya? Efectos adversos, dermatitis, anorexia, vómito, cálculos renales, hipersensibilidad, y pueden llevar a un síndrome nefrótico, ¿ya? Entonces, el probenecid y la sulfimpirazona también son antiguos, son fármacos antiguos. Y si ustedes se ponen a pensar, tenemos el allopurinol antiguo, el probenecid antiguo, la sulfimpirazona antiguo, ¿ya? Uno de ellos, el allopurinol, ¿no es cierto?, inhibe la producción de ácido úrico mediante la inhibición de la transformación de hiposantina en santina y en la santina del ácido úrico a través de ser un sustrato falso, si ustedes quieren, de la hiposantina y dando lugar en vez de al ácido úrico al oxipurinol, que es su mecanismo básico de acción. Ya, entonces el probenecid y la sulfimpirazona ya son fármacos que corresponden al otro grupo, es decir, a los uricosúricos, y que también son fármacos bastante eficaces. Bien, el probenecid, su farmacocinética tiene una absorción completa, con efecto máximo de 2 a 4 horas, semivida depende de la dosis, varía de 5 a 8 horas de duración, y se une a proteínas plasmáticas en un 85 al 95%, lo que habíamos visto que no ocurría con el allopurinol. El allopurinol no se unía a las proteínas plasmáticas, el probenecid sí. La excreción del probenecid es por vía renal, ¿ya? Bien, entonces el probenecid, ya habíamos hablado de su mecanismo de acción, inhibe la secreción tubular de varios fármacos, por lo tanto no solamente tiene un efecto a nivel del ácido úrico, que hemos dicho que inhibe la secreción del ácido úrico, pero incrementa o inhibe la reabsorción del ácido úrico, ¿no es cierto? Pero a la vez el probenecid interactúa con muchos fármacos. ¿Y cuál es el mecanismo de interacción? Es que inhibe la secreción tubular de varios fármacos, por lo que puede prolongar también su permanencia en el organismo. Es decir, que el uso de probenecid con otros fármacos puede llevar a que estos fármacos desencadenen efectos tóxicos al acumularse en el organismo, ¿sí? Facilita la eliminación del oxipurinol e inhibe la reabsorción tubular de ácido úrico, por lo que aumenta su excreción, ¿ya? Pero facilita también la eliminación del oxipurinol, ¿ya?, a través del efecto que tiene el allopurinol. Bien, en relación al probenecid, recuerda que los salicilatos pueden interferir en su efecto uricosúrico, se administra y se absorbe bien por vía oral, vida media de 5 a 8 horas, y se elimina fundamentalmente por la vía metabólica. Aplicaciones terapéuticas, gota crónica.
Gota aguda, hemos dicho, fundamentalmente con el uso de antiinflamatorios, de colchicina e incluso con glucocorticoides, ¿no? ¿Ya? Entonces, las aplicaciones terapéuticas del Probenecid es la gota crónica, las dosis 250 miligramos 2 veces al día. Hemos dicho que su vida media no es tampoco muy larga, ¿ya? Hemos dicho que en el caso del allopurinol también su vida media es corta, pero la vida media del oxipurinol llega a, hemos dicho, a 21 horas. Por lo tanto, el allopurinol se administra solamente una vez al día. El Probenecid son 250 miligramos 2 veces al día. Bien, el otro fármaco uricosílico, la sulfimpirazona, la dosis de administración es de 200 a 400 miligramos por día y la dosis de mantenimiento es un total de 400 miligramos por día, ¿ya? Ahora, fíjense que en relación a su semivida también es corta, pero su efecto úrico-súrico es de 10 horas, de ahí que hace de que, al ser de 10 horas, ¿no?, el efecto, en este caso úrico-súrico, sea necesario administrar 200 miligramos, por ejemplo, 2 veces al día, o inclusive al inicio hasta 400 miligramos 2 veces al día, pero luego se mantiene con una dosis de 400 miligramos por día, ¿ya? Se elimina por secreción renal de forma activa, puede producir irritación gastrointestinal y reacciones de hipersensibilidad, y también, al igual que con el anterior fármaco, los salicilatos interfieren en la secreción de las sulfimpiazonas. Bien, otro fármaco uricosúrico, la benzobromarona, ¿ya? La dosis de 80 más menos 23 miligramos por día, o sea, podemos hablar de 100 miligramos diarios. Es un análogo, la benzobromarona, del antiarrítmico amiodarona. Inhibe al intercambiador urato-anión del túbulo proximal. Ese es su mecanismo básico de acción, ¿ya? Se absorbe por vía oral y se metaboliza en el hígado produciendo metabolitos que también pueden ser activos. Y aquí tiene una característica muy importante la benzobromarona, es que su acción úrico-súrica se prolonga durante 48 horas, ¿ya? Entonces tiene una acción y un efecto uricosúrico prolongado de hasta 48 horas. Sus efectos adversos fundamentalmente son diarrea, eliminación de arenillas por la orina y cálculos renales, y si es que la eliminación del ácido úrico es excesiva, ¿no? Eso puede ocurrir fundamentalmente al principio. Una vez que comienza a disminuir la cantidad de ácido úrico, eso también tiene una tendencia a disminuir. Y el gran problema con la benzobromarona es que se han notificado algunos casos de reacciones hepáticas graves. Ahora, cuando hablamos de reacciones adversas graves de cualquier medicamento, tenemos que tomar mucha atención en eso, porque no sabemos, no necesariamente el 20, el 30, el 40% de los pacientes tienen que presentar un efecto adverso dado para considerarlo de que es peligroso, sino no sabemos nosotros si es que a ese paciente que le estamos indicando un fármaco puede presentar efectos adversos severos o graves, ¿ya? Entonces, siempre tomar en cuenta de que la benzobromarona puede producir reacciones hepáticas graves. Bien, los fármacos uricolíticos, recordad que lo que habíamos visto que el ácido úrico es el último metabolito producto de la vía catabólica de las purinas en la especie humana. Hemos visto las dos vías, ¿no? Entonces, el ácido úrico, a través de la oxidación enzimática, se va a convertir en alantoína. Ese sería el último paso, ¿ya? Entonces, la rasburicasa acelera, que es otro fármaco, la conversión de ácido úrico en alantoína y favorece la eliminación de la alantoína por la orina. Entonces, fíjense que la rasburicasa tiene un mecanismo de acción completamente diferente a los otros, ¿ya? Lo que está haciendo es transformar ya el ácido úrico que está formado en alantoína mediante un proceso de oxidación enzimática, ¿ya? Por lo tanto, la rasburicasa es un nuevo tipo de fármacos, que no es un fármaco que impide la formación de ácido úrico como el allopurinol, no es un fármaco que facilita la eliminación del ácido úrico como son
como es la sulfimpirazona, ¿no es cierto?, o el probenecid, sino que este hace que el ácido úrico ya formado, mediante un proceso de oxidación enzimática, se convierta en alantoína. ¿Ya? Entonces, no va a haber ácido úrico, y además esta alantoína va a ser favorecida su eliminación por la orina mediante la administración de rasburicasa. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos fijamos, nuevamente vemos aquí, ¿no es cierto?, lo que hemos dicho, ¿no? Y aquí es claro esto que tenemos que ver. Un ratito voy a volver, ¿ya? Lo que dice, el ácido úrico es el último metabolito producto de la vía catabólica de las purinas en la especie humana. Y si nosotros volvemos al cuadro, ¿no?, entonces nosotros vemos de que la síntesis de las bases púricas va a dar lugar al ácido inosínico, a la inosina, la hiposantina, santina y el ácido úrico. Pero también el metabolismo, recordando, de los ácidos nucleicos, a través del ácido guanílico y del ácido adenílico, también va a dar lugar a la formación del ácido inosínico, y a la inosina, la hiposantina, la santina y el ácido úrico. Entonces, estos fármacos nuevos, ¿no?, ¿ya? Lo que hacen es hacer de que el ácido úrico, a pesar de que se ha formado, no se quede como ácido úrico, porque el que da el problema de la gota es el ácido úrico. Hacen que este ácido úrico se transforme en alantoína, y que esta alantoína se elimine del organismo y se facilite su eliminación por la orina, ¿no? Entonces, el gran problema con la rasburicasa es de que se debe administrar por vía parenteral, ¿no? Entonces aquí ven un nombre comercial, el Fasturtec, dice 1.5 miligramos de rasburicasa por cada ml. Y viene, fíjense, en total 1.5 miligramos por un ml, y tiene en esta cajita tres ampollas. Es de un laboratorio serio, ¿no? Ustedes deben haber escuchado hablar del laboratorio Sanofi Pasteur. Este es Sanofi Aventis, un laboratorio serio. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de la rasburicasa? Es de que produce un efecto inmediato, su acción es inmediata, y produce un descenso rápido e importante de ácido úrico en 4 horas. Su vida media es de casi 20 horas, 19 horas, ¿ya? Es importante para prevenir la insuficiencia renal. Se utiliza mucho en pacientes con neoplasia hematológica maligna con riesgo de lisis. Habíamos hablado, ¿se acuerdan de la leucemia? Y ahí volvemos a esto, ¿no?, que en los casos de leucemia los ácidos nucleicos, a través del ácido adenílico y el ácido guanílico, llevan a la formación del ácido inosínico y luego a la formación de ácido úrico. Entonces, la rasburicasa ayuda a prevenir la insuficiencia renal en pacientes con neoplasia hematológica maligna con riesgo de lisis. Y se utiliza fundamentalmente en la fase de inducción del tratamiento quimioterápico en pacientes que tienen, por ejemplo, leucemia. Aquí llamamos la fase de inducción del tratamiento de leucemia el inicio del tratamiento quimioterápico, que busca producir un efecto rápido en la desaparición de las células tumorales hematológicos, por decir, los linfocitos, ¿no?, en la anemia linfoblástica aguda, que es la forma más típica, al inicio de la quimioterapia, ¿no?, que es cuando se produce un aumento rápido e importante de los ácidos nucleicos, y por lo tanto en la síntesis del ácido úrico. Contraindicaciones, hipersensibilidad, y nuevamente lo que hemos visto, ¿no?, ayer, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Fíjense qué importante es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en pacientes que se les administra ciertos medicamentos, ¿no? Y otras alteraciones metabólicas celulares que causan anemia hemolítica. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la deficiencia, si bien no es muy frecuente, pero la deficiencia de glucosa 6-fosfato en los pacientes va a dar lugar a anemia hemolítica cuando se administra algún fármaco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Es muy difícil determinar qué pacientes y
tienen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y qué pacientes no tienen. Y a veces solamente la presencia de anemia hemolítica es lo que lleva a investigar si tiene o no tiene glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Se determina laboratorialmente, ¿no? Hay laboratorios en Bolivia que hacen determinación de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo que permite administrar fármacos que necesitan de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para metabolizar y no producir una anemia hemolítica, ¿ya? Bien, entonces con esto concluiríamos el tema. Hemos concluido el tema de dolor, fiebre, inflamación y gota. Y si hay alguna pregunta, estoy listo para que me la hagan. ¿Qué dicen ustedes, chicos, chicas? Doctor, perdón, buenas tardes. En el Dime, caso de Luciano. pacientes embarazadas, ¿qué es la farmacoelección? O sea, el uso de fármacos antigotosos, si bien eso es lo que te he entendido. Sí, doctor, el farmacoelección en pacientes embarazadas. Ya. Yo te voy a responder de dos maneras, ¿ya? Por ejemplo, si se trata tenemos que diferenciar en la gota si es aguda o si estamos hablando del tratamiento crónico, ¿ya? Entonces, si estamos con una crisis gotosa aguda, ¿ya? Entonces tendríamos que utilizar solamente los fármacos y también dependiendo de la etapa en la cual se encuentra del embarazo la paciente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado inclusive con el uso de antiinflamatorios. Inclusive hemos hablado de los corticoides y de los AINES en general, que en realidad estarían contraindicados en la última fase del embarazo, ¿no es cierto? Porque podrían provocar un cierre prematuro del conducto arterioso antes de que el paciente nazca, ¿no es cierto? Eso es una cosa que hay que tener mucho cuidado en relación al tratamiento antiinflamatorio de la gota aguda, ¿ya? Eh, entonces, en la fase aguda, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con el uso de antiinflamatorios, ¿ya? Eh, luego, podríamos utilizar, dependiendo de que si hay mucho dolor o no mucho dolor durante la fase aguda de la gota, podríamos utilizar alternativas al uso de antiinflamatorios, como por ejemplo podríamos hablar del uso de paracetamol, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el reemplazar el, el, los antiinflamatorios en relación a otros fármacos que no tengan efectos sobre el feto, ¿ya? Esto fundamentalmente en la fase final del embarazo, ¿no? No sé si eso sería en la parte aguda. Ahora, en relación a la gota crónica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos fármacos que pueden provocar, uno, en la disminución de la producción del ácido úrico, como hemos visto en el caso del allopurinol, ¿no? Y si el allopurinol se puede o no se puede utilizar en el embarazo, eso es también una cuestión que no es una contraindicación absoluta, ¿ya? No existe, digamos, un estudio que diga que el allopurinol no se puede utilizar en el embarazo, ¿ya? Se ha utilizado durante muchos años, como les digo, el allopurinol, por ejemplo, en el embarazo, sin mayores consecuencias clínicas aparentes, ¿ya? Sin embargo, siempre tomar en cuenta, inclusive con el allopurinol, de que su uso durante el embarazo debe ser cuando no existe, digamos, una alternativa, al igual que cualquier fármaco más seguro.
Es decir, ahí tú tienes que evaluar riesgo-beneficio, ¿no es cierto? Es decir, si es que la gota o es absolutamente necesario el uso del halopurinol porque está indicado debido al cuadro repetitivo de gota aguda de la paciente, o sea, de la embarazada, ¿no es cierto? Eso en relación al halopurinol. Ahora, en relación al Probenecid, el Probenecid sí atraviesa la barrera placentaria y al atravesar la barrera placentaria se lo encuentra, ¿no es cierto? O se lo puede encontrar en el feto. Pero tampoco se sabe, digamos, qué efectos tendría el Probenecid en el feto, ¿ya? Por lo tanto, el Probenecid, a no saberse, porque ese es otro mecanismo que uno utiliza para determinar si se puede utilizar o no se puede utilizar un fármaco en el embarazo, entonces el Probenecid sí estaría contraindicado en el embarazo, ¿ya? El allopurinol hemos dicho evaluar riesgo-beneficio, ¿no? Eh, pero sí el Probenecid estaría contraindicado, ¿ya? No utilizar entonces el Probenecid en el embarazo, ¿ya? No porque necesariamente haya evidencia de que produce daño, ¿ya? Y por lo tanto no debería utilizarse. En relación a la sulfimpirazona, también no está indicado durante el embarazo, ¿ya? Pero nuevamente en relación a la sulfimpirazona, al igual que hemos hablado en relación al halopurinol, hay que nuevamente evaluar riesgo-beneficio, ¿ya? Entonces, hay que ver si es que el riesgo para la paciente es mayor que haga de que se tenga que usar la sulfimpirazona, ¿ya? Lo que sí hemos dicho es lo mismo entonces, el halopurinol y la sulfimpirazona tendría que evaluarse el riesgo-beneficio, pero siempre tomando en cuenta lo que se dice de que si es que el riesgo de la gota sea importante o mayor para la paciente, entonces no deberíamos utilizar ninguno de los fármacos que hemos visto hasta ahorita, ni el halopurinol, ni el Probenecid, ni la sulfimpirazona. Sin embargo, aquí hay que hacer hincapié en que el halopurinol y la sulfimpirazona no existen así estudios que determinen si sí es nocivo para el feto. Por lo tanto, de preferencia no se los debería utilizar y por lo tanto debería evaluarse el efecto, perdón, el riesgo-beneficio para poder determinar si se puede utilizar, ¿no? Pero de todos modos, la sulfimpirazona es una alternativa para utilizarla durante el embarazo, si es que sería necesario utilizarlo, ¿no? No sé si con eso he respondido tu pregunta, Sí, doctor, muchas gracias. ¿ya? Entonces, ahora tú, si me haces una última pregunta, yo te diría, bueno, que deberías haberme hecho la pregunta, entonces, ¿qué hacemos en una paciente que está embarazada y que tiene gota crónica, ¿no? Entonces, en primer lugar, enfocaríamos el tratamiento más que todo profiláctico a través de una dieta adecuada para la paciente. Hemos dicho que la gota aguda se desencadena fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen una dieta rica en carnes, en productos elaborados, ¿no es cierto? Inclusive esos escabeches de pepinillos, de pepinos y jamones, carnes frías, chorizos, morcillas, ¿no? Y obviamente la carne roja. Entonces, la paciente debería evitar eso. Luego, aumentar su ingesta de líquidos, porque hemos dicho que el aumento de ingesta de líquidos sirve para, hemos dicho entre comillas, lavar el ácido úrico, ¿no? Y si es que tuviese, a pesar de esto, un cuadro de gota aguda, utilizar tal vez alternativas a los antiinflamatorios. Claro que aquí yo he insistido en relación
a la etapa del embarazo, ¿no? Si es que está en la fase final, de preferencia no utilizar antiinflamatorios AINES, porque pueden provocar un cierre prematuro del conducto arterioso, ¿no? ¿Sí? Y nos olvidamos último, para la colchicina también hay que tener cuidado, riesgo-beneficio, ¿no es cierto? Riesgo-beneficio también en relación al embarazo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también. Entonces, si se fijan, está el tratamiento de la paciente embarazada y que es gotosa, busca fundamentalmente actuar previniendo a través de la dieta, el incremento en la ingesta de líquidos, básicamente, y utilizar alternativas dependiendo de la etapa del embarazo, ¿no? En relación al uso de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? ¿Sí? Entonces, de preferencia, no utilizar tampoco colchicina durante el embarazo, ¿sí? Entonces, no sé si con eso te he completado tu pregunta, Luciana. Sí, doctor, muchas gracias por la respuesta. Ya. Bien, entonces, chicos y chicas, la siguiente semana el doctor Rojas va a presentar analgésicos opioides. Y una vez concluyendo analgésicos opioides, ya entramos directamente al temario de antimicrobianos. Y ahí el temario de antimicrobianos incluye antibióticos, incluye eh, antiprotozoarios, antituberculosos, incluye también eh, antihelmínticos, antivirales, o sea, antiparasitarios, antivirales, antimicóticos, ¿no? Entonces es un temario bastante extenso, que eso prácticamente va a tomar yo diría prácticamente un mes entero solamente con ese temario, ¿ya? Entonces, en eso quedaríamos, ya que estén muy bien y nos vemos cuando me toque dar toxicología a mí, ya que estén bien. Suerte. Gracias. Gracias. Hasta luego.